promesas. Yo le voy a decir algo, tal vez esté de acuerdo conmigo. Una de las cosas, uno quiere saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Me casaré? ¿No me casaré? ¿Tendré este trabajo? ¿No tendré este trabajo? ¿Tendré mi casa? Etcétera? ¿Estudiaré? ¿Seré un profesional? ¿Qué sé yo? ¿Será la voluntad de Dios? Eso es una. Y la otra cosa es andar en la voluntad de Dios. O sea, cosas diferentes, ¿no? Sabemos, hermanos, cuál es la voluntad de Dios para todas las personas. Que lo conozcan como Salvador personal. O sea, esa es la primera y la gran voluntad de Dios, que yo sea un creyente y que sea un hijo de Dios. Ahora, ya sé la voluntad de Dios, ahora es andar en la voluntad de Dios. Eso es lo que a veces complica, ¿no? Y a veces venimos y decimos, Señor, ¿es verdad que estoy en tu voluntad o no? ¿Será que es esto o no? ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Ok? Yo me acuerdo, hermanos, que estaba en un campamento, no me pregunten cuál campamento, pero me hicieron aprender unos versículos de memoria. Romanos capítulo 12. Vamos a empezar desde allí. Y vamos el tema está hoy día, ¿ando en la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Ya? Y ya vamos a ver algo aquí. Romanos capítulo 12. Me acuerdo que me hicieron aprender estos versículos. No me pregunte el tema que era que dieron en el campamento, pero me acuerdo que me hicieron memorizar estos dos versículos. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se lo aprendieron, no? Hermanos, hemos escuchado sermones y sermones al menos de estos dos pasajes, ¿ya? Pero dice la Biblia ahí que la voluntad de Dios es tres cosas. La otra vez escuchaba ahí piropos cristianos. No sé, escucha. Y había uno de los piropos, famosos piropos cristianos, que un chico le decía a la otra chica: tú eres como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, y usaban esto. Otro decía: ¿sabes qué? Me puse a leer el libro de números y me acordé que no tengo tu número. Así. O sea, piropos cristianos, chicos, pilas, ¿ah? Para que vayan aprendiendo. ¿Ya? Pero hermanos, aquí dice que la voluntad de Dios, ¿qué es? Buena, agradable y perfecta. Es buena, que me gusta, agradable, me agrada, y es perfecta, no contiene ningún error. ¿Ok? Así que antes de seguir, aquí este capítulo dice, hermano, aquí vamos a meter algo de lo que nos está enseñando aquí. El apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 de Romanos, si usted lee, nos habla todo, hermano, relacionado a la doctrina. Doctrina. Usted en esos 11 capítulos usted va a encontrar, perdón, hay un niño, si quieres. Sí. Ya. En los primeros 11 capítulos, usted va a encontrar todo lo que es doctrina, las 10 doctrinas que existen, ¿ok? Usted la encuentra allí, ¿ok? Pero desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16, usted va a encontrar todo lo que son deberes cristianos. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que hacer? Usted ya sabe doctrina, usted ya aprendió, usted ya está empapado, usted es un máster, usted es un doctorado, usted es un capo en doctrina, en teología, usted sabe. Pero del capítulo 12 para el 16, Pablo nos va a enseñar los deberes cristianos. Si usted no hace estos deberes, su teología no le sirve absolutamente para nada. ¿Sí me entiende o no? Por eso Pablo dice ahí, empieza en el capítulo 12, dice: así que, hermanos. Es decir, está cambiando el tema, o sea, ya el tema de lo otro pasó, ¿ya? Así que eso ya como que está. Y esto de aquí, cuando dice así que, hermanos, se está refiriendo a lo que dice el capítulo 11, versículo 36. ¿Qué dice? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, así que, hermanos, aquí está empezando una doxología, la palabra doxología es una alabanza de todo lo que hemos visto, y lo que vamos a hacer de aquí para adelante tiene que ser para Él, por Él y de Él, porque para Él es la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. ¿Entendemos hasta ahí o no? Así que, y después dice así que hermanos, os ruego. La palabra os ruego quiere decir es, yo ya sé, ¿ok? De lo que está hablando, que toda la gloria y la honra es para Él. Porque dice, os ruego, esa palabra se deriva de la palabra en griego que quiere decir ponerse al lado para ayudar. ¿Ya? Me voy a poner al lado de alguien, ¿para qué? Para ayudar. Es decir, hermanos, la gloria es para el Señor y os ruego que se pongan al lado. ¿Ok? Que se pongan al lado. Dice, os ruego por las qué cosas, las misericordias de Dios. Estoy dando una introducción. Por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? ¿Cómo podemos catalogar la misericordia de Dios? La misericordia de Dios, hermano, la podemos catalogar como su gracia divina, ¿no es cierto? Su gracia divina podemos catalogar como el don de que Él nos ha dado, su amor, su gracia, y etcétera, etcétera, etcétera. Pues dice, así que hermanos, les pido, les ruego que se pongan al lado por la misericordia de Dios, ¿ok? Dice allí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué presentar vuestros cuerpos? En el Antiguo Testamento, ¿cómo eran perdonados nuestros pecados? Nuestros no, ¿cómo eran perdonados los pecados de ese tiempo? Con un sacrificio. Cogían un animal, lo mataban, lo presentaban delante del Señor y eso era, ¿no? Pero eso ya pasó. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo es nuestra propiciación. O sea, la palabra propiciación, es decir, que eso lo que hizo el Señor Jesucristo a Dios le satisfació. Ya eso, Dios quedó totalmente satisfecho. ¿Ya? Por eso dice que Cristo es la propiciación. Ya no existen más sacrificios. Por eso dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, yo ya no necesito eso. ¿Qué es lo que necesita Cristo hoy día? Nuestra obediencia. Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto racional, hermano, quiere decir de que usted, o sea, sabe lo que está haciendo y usted está bajo un control. ¿O no? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Después el versículo 2, no os conforméis. ¿A qué cosa? Hablábamos hace rato. O sea, el tema en cualquier parte del Ecuador, en cualquier parte del mundo ahorita es la inseguridad. Me acuerdo tanto cuando estaba ahí, me iban a operar, la chica me dice, ¿y cómo están las cosas allá afuera? Me dice. Era que me hacía conversa para y meterme a la voz y yo no sienta nada. Pero la pregunta era, ¿cómo están las cosas allá afuera? ¿Cuántos muertos han habido? Ese es el tema de hoy día. Hermano, dice ahí, no te conformes a este siglo, a esta era, a lo que está pasando. Pero lamentablemente estamos acá, ¿o no? Y mientras estemos aquí, hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Nos adaptamos o nos desadaptamos? Difícil la pregunta, ¿o no? ¿Me adapto o no? Pero hermano, aquí lo que está hablando el apóstol Pablo, no te conformes a este siglo, sino transforma tu mente, renueva tu mente con todo tu entendimiento, con todo lo que sabes, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hasta ahí estamos, más o menos algo explicado del versículo 1 y 2 de lo que es Romanos. Ahora, yo les dije hace rato, una cosa es saber cuál es la voluntad de Dios y otra cosa es saber si estamos en la voluntad de Dios. Le quiero hacer una pregunta y ahí contésteme donde usted está. ¿Para qué viene a la iglesia usted? ¿Para qué se levanta? ¿Para qué viene? ¿Por qué usted está sentado aquí? No me responda, solo póngase a pensar. ¿Por qué me levanté, no sé a la hora que se levantó? Me vestí, me bañé, comí, qué sé yo, y vengo a la iglesia a estar escuchando a este hermano acá al frente. O a verlo. ¿Para qué viene? ¿Para qué vino? ¿Por qué está acá? No sé si usted se ha preguntado eso algo. ¿Ya? Eso es, hermano, ponerse a pensar, ¿estoy en la voluntad de Dios? Porque yo le digo algo, hermano. ¿Cristo Jesús a usted lo salvó? A los 4 que dijeron, ¿Cristo lo salvó a usted? Amén. Dice la Biblia, hermano, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. ¿Ok? Hermano, si Dios nos salvó a usted y a mí es con un propósito.
No es con el propósito de venir y estar sentado ahí. Gloria a Dios porque está acá. Gloria a Dios. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un plan para usted. Y saber cuál es la voluntad de Dios. Y como yo le dije, yo me puse a pensar, estoy leyendo Deuteronomio, vámonos a Deuteronomio, capítulo 3. No sé si usted alguna vez ha leído este libro. ¿Ya? Deuteronomio significa la repetición de la ley, como decir la segunda ley. Porque ya la ley estaba establecida, ¿o no? Si usted lee el libro de Éxodo, Números, ya está. Y Deuteronomio, si usted comienza a leer, habla de la segunda ley. O sea, es decir, te voy a recordar algo. Lo vamos a recordar algo, ¿no? Y vemos aquí a un Moisés. Moisés es el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Y vemos a un Deuteronomio, aquí vemos a un Moisés comenzando a repetir la ley, ¿ya? Comenzando a hablar nuevamente, comenzando aquí a ¿qué? A decirle al pueblo lo que va a pasar. Si nos metemos en contexto, hermano, el pueblo ya estaba en Cádiz, ya estaban esperando los 40 años que se muera toda esa generación de que habían salido de Egipto. Hasta acá estaban esperando que toda esa generación se muera porque ellos no iban ¿a qué? A entrar a la tierra prometida. No iban a entrar. Y entre esos que no iban a entrar, ¿quién estaba ahí también? Moisés. ¿Ok? Dios le dijo a Moisés, tú no vas a entrar porque desobedeciste lo que yo te dije que hicieras. ¿Ok? ¿No? Ahora, me puse a pensar un poco. Pobre Moisés. ¿Moisés hizo la voluntad de Dios? Sí. A ver, le voy a decir, esto es sí, esto es no y esto es no sé. ¿Ya? Ahí estamos. Esto es y esto es no sé. ¿Ya? ¿Moisés estaba en la voluntad de Dios? Eso, bien, Joshua, el único. ¿Moisés estaba en la voluntad de Dios? Sí, estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿estaba en la voluntad de Dios? Hermano, piensa, o sea, a mí me gusta que actúe. O sea, a veces son preguntas, recuerde, ¿Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Y Moisés estaba en la voluntad de Dios? Espera, que aquí tengo, no. Caro sello. Hermanos, la pregunta es sencilla. Estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no era la voluntad de Dios que él pasara. ¿No? ¿Me entiende? O sea, él estaba creyendo. Incluso, hermanos, y le digo, y me pongo a pensar, y son cosas que nos pasan a uno. O sea, Dios, estoy haciendo tu voluntad. Es lo que quieres, pero Dios, o sea, estoy haciendo tu voluntad, me pides esto, me pides el otro, pero Dios te dice, sí, muchas gracias, pero no es mi voluntad. No es lo que yo quiero. Y eso pasa con muchos creyentes, hermanos, y muchas de esas cosas pasan y vemos muchos ejemplos, porque yo me puse a pensar, porque vamos a leer un poco para entender por qué le digo que Moisés hizo la voluntad de Dios, pero no estaba en la voluntad de Dios. Deuteronomio capítulo 3. Versículo del 22 en adelante. Si usted lee el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Moisés le está aclarando al pueblo todo lo que hicieron, todo lo que pasaron, por qué este pueblo fue rebelde, por qué tiene que hacer esto, y ahora tiene que hacerle caso a Josué, todo lo que tienen que hacer. Ya, ustedes no van a entrar por esto, lo otro, estamos esperando los 40 años que pase esto, que por aquí, que por acá. Y ya habían pasado 39 años y algo cuando Moisés, ya faltaba un poco para que ya comiencen a entrar. Ya, Dios le dijo al pueblo que no entraran a sección de 2, que eran Josué y Caleb. No, ellos dos sí iban a pasar, pero los de acá no. Ya habían pasado 39 años y algo. Ya estaban a punto. Y viene Moisés y hace estas preguntas a Dios. Se las hace. Y le dice, después de 39 años, le dice ahí en capítulo 3, versículo 22,
dice, no le temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Esta frase, si usted lee antes, el pueblo ya había destruido a algunos reyes, y a dos reyes, a God y a Sebón, creo que era, ya lo había destruido, Dios se lo había entregado en sus manos, y es decir, faltaban esos dos pueblos para que el pueblo pasara y hicieran posesión de la tierra. Es decir, Dios los destruyó, los hizo pedazos, niños, mujeres, todo. ¿Ok? Y dice allí, no lo temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Versículo 23. ¿Y qué dice? Mírenlo aquí a Moisés, dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová. Mire cómo cambia. Dice la Biblia ahí que él oró a Dios en ese tiempo. Después de 39 años, viene Moisés y ora y le dice, Señor Jehová. Tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Como que le está dando, o sea, está recordando quién es Dios, ¿o no? Dios, mira, no hay nada en el mundo, no hay nada, no hay un Dios como tú que hace grandeza, hace todo, no hay. Versículo 25, ya, que haga obras por eso. Dice, mire, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Qué le está pidiendo Moisés? Te ruego, déjame pasar, déjame ver. Versículo 26, pero Jehová, ¿qué dice? Se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto. Duro, ¿no? Durísimo. Pobre Moisés. Tenía todo el derecho Moisés de decirle a Dios, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién te sacó a este pueblo? Más de 3 millones. Yo, ¿no? ¿Quién lidió con este pueblo? Yo. ¿Quién dejó los lujos, todo lo que tenía en Egipto para venir a este pueblo? ¿Quién lo hizo? Yo. ¿Quién escribió quién estuvo face to face, cara a cara contigo escribiendo? ¿Quién fue? Yo. Moisés tenía todo el derecho a decir eso, ¿no? Pero Dios le dijo, no, y no me molestes más. En pocas palabras, ¿o no? Duro. Duro. ¿Estaba en la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios? No. Y Dios le dice, mira, ya, te voy a dar un premio consuelo. Ven acá. Versículo 27. Sube. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Y sabes qué? Y te voy a dar algo más. Versículo 28. Y manda a Josué, ¿y qué dice? Y anímalo, ¿y qué más? Porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra. ¿Ya? Y paramos en el valle delante de Bet. ¿Qué veo aquí, hermanos? Eso es lo que yo como creyente a veces no me explico, no me entiendo. ¿Ya? Y vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, les pongo el caso de Jonás. ¿Cuál era la misión de Jonás? Ir primero ¿a dónde? A Nínive. Quedaba acá, un ejemplo. Y él se fue para allá. A Tarsis, a Sardis, a Tarsis. Cogió un barco, se subió al barco. ¿Ya? El barco comenzó a esto, y él bien dormido, y van, echan a hacer todo, y tú estás aquí de más, te fuiste, lo mandaron al agua, vino un pez, se lo tragó, ¿no? Viene el lobo, o sea, ese es todo lo que pasó. Y viene y se va, o sea, a veces ya somos así, ¿o no? Dios nos está diciendo eso y esperamos que nos pasen cosas para hacer lo mismo. Si hubiera obedecido, me hubiera ido a Nínive, no hubiera pasado por tantas. Y yo me imagino a los del barco, ¿no? ¿Qué sea aquí? O sea, no debe haber hasta dado golpes, hermano. ¿Ya? Bueno, y fue a Nínive, ¿no?
Dice la Biblia que él pregonó, habló de Cristo y todo el pueblo se arrepintió. Y dice Jonás, sí, yo sabía que tú eres un Dios misericordioso, que es lleno de paz y lleno de amor. O sea, ¿para qué? O sea, estoy enojado, mándame la muerte. Lo dice Jonás. Mejor es no vivir. Viene Dios, le dice, ven acá, lo sube hoy, le hace una cosa, una calabacera, ¿no? Y él ni cuenta se dio que estuvo bajo sombra, y ni cuenta se dio que esa calabacera después fue podrida por un gusano. Y dice Dios, ¿te diste cuenta de lo que pasó? ¿Ah? ¿Serio? No, mándame la muerte. Pregunta es, si Dios iba a salvar al pueblo, ¿para qué lo usó a él? Hermano, hay cosas que Dios nos usa para trabajos específicos. La voluntad de Dios es esa, ¿ya? Y es recordado Jonás, ¿por qué? ¿Por qué es recordado Jonás? ¿Porque se lo tragó un pez? ¿Porque desobedeció? ¿O porque obedeció? Porque recuerden que Jonás desobedeció y después no nos quedemos solo con que desobedeció. Jonás obedeció. Es cuando leo el libro de Job. Todos criticamos a la mujer de Job, ¿sí o no? ¿Sí o no? Qué mala, que esto y el otro. Pero pregunta, dice la Biblia que Job volvió a tener hijos. ¿Con quién? ¿Me entienden? O sea, eso es Dios. Otro ejemplo que veo, hermano, es a Elías. El único que se paró frente al rey y le dijo, ¿sabes qué? Va a haber sequía y tú tienes que obedecer. Va a haber sequía por tantos días, por 3 años, así que chao, nos vemos. ¿Se imagina pararse frente al rey? Y dice la Biblia que salió Elías y Dios lo mantuvo con los cuervos, con carne, con todo, ¿no? Los mantuvo ahí y hubo sequía. Y dice la Biblia que después el rey Acaz lo andaba buscando. ¿Dónde está? Búscamelo. Dice que Abdías fue y Abdías sabía, dice la Biblia que Abdías era temeroso de Dios y Abdías había apartado a algunos profetas y lo tenía escondido de 50 en 50, dice la Biblia, y él les llevaba comida. Y cuando le dice el rey, tú me vas a buscar ¿a quién? A Elías. Y viene Abdías, lo encuentra. Le dice, oye, el rey te está buscando. Dile que venga, que aquí lo espero y que traiga todos sus baales. Sus baales eran sus sacerdotes, ¿o no? Y los traiga aquí, vamos a ver quién más tiene poder. Dice la Biblia que los baales pusieron para sacrificar todos los 40 baales, los 400, perdón. Baales ahí echando fuego, dice de la Biblia que se rasgaban, se cortaban con espadas, con todo, botando sangre. Y ese fuego nunca. Y dice la Biblia que Elías, ¿qué hacía? Se le burlaba. Dice la Biblia, dice, tal vez está dormido. Vayan a despertarlo. Eso decía Elías. Se burlaba, ¿no? Y viene Elías después, ora al Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que Elías, aparte de eso, le hizo hacer una zanja, le hizo llenar de agua. Y aún así dice la Biblia que Dios prendió ese fuego y consumió hasta las piedras, las 12 piedras que había puesto ahí. Pregunta, ¿Elías estaba en la voluntad de Dios? ¿Hizo la voluntad de Dios? Porque vemos que después que Elías, ¿qué fue? Fue raptado. ¿Ya? Y hermano, y créanmelo, cuando dice la Biblia que Jesucristo fue transfigurado, ¿a quién se nombra? Y a Moisés. Nadie sabe dónde murió Moisés, ni el cuerpo de Moisés, bueno, es otro tema. Pero hermanos, eso es Dios. La voluntad de Dios era eso, y créanmelo, ¿quién resaltó más, Elías o Eliseo? Si usted comienza a leer la Biblia, lo que es los reyes, usted se va a dar cuenta que Eliseo hizo muchos más milagros que Elías. Pero ¿quién es más recordado, Elías o Eliseo? Elías. Porque eso es, hermano, esa es la voluntad de Dios. Y la otra cosa es andar. Dios, hermano, nos coge para cosas específicas. Vemos otro ejemplo, hermano, al rey Ezequías. Aquí como que me chocó un poco. Dice el rey Ezequías en 2 Reyes capítulo 20 que él ya era uno de los mejores reyes de la Biblia, hizo todo lo correcto delante de Dios, anduvo conforme al corazón de Dios, ¿ok? Pero dice ahí en capítulo 20 de 2 Reyes que él ya iba a ¿qué? A morir. Dice Dios que le dijo por medio de Isaías el profeta, ¿sabe qué? Dile a él, a Ezequías, que se va a morir, que prepare todo. Y dice la Biblia que Ezequías lloró, se pegó contra la pared y se puso a orar
Y Dios le concedió 15 años más. ¿Y por qué a Moisés, que hizo tantas cosas, no le dio el privilegio de pasar? ¿Y por qué a Ezequiel le dio hasta 15 años más? Porque la diferencia que vemos, hermano, ya es que Dios usa, cuando estamos en su voluntad, nos usa para cosas específicas. Y en esos 15 años que estuvo Ezequías vivo, adivinen quién nació. ¿Cuál fue el rey más perverso de la tribu de Judá? El hijo de Ezequías llamado Manasés. Si usted lee la Biblia, hermano, en esos dos, porque dice la Biblia que a los 12 años comenzó a reinar Manasés. Dios, si lo hubiera matado, si se hubiera muerto, no le hubiera dado los 15 días, no hubiera nacido ¿quién? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Me entiende, hermano? Son cosas que Dios lo usa. Vemos a un Juan el Bautista, hermano. ¿Cuál era el trabajo de Juan el Bautista? Dice la Biblia que el trabajo de él, ¿cuál era? Preparar el camino, abrir el camino. Porque dice la Biblia, es necesario que yo mengüe y él crezca. Esos son trabajos específicos. Y sabemos cómo murió Juan, ¿o no? Horrible. Lo bautizó el Señor Jesús. Bueno, se acabó tu rol. Ahora viene, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Eso es, hermano. Eso es la voluntad de Dios. Dios a veces nos usa a nosotros para cosas específicas, para que seamos recordados. Siempre me acuerdo de los 5 misioneros que murieron en el Aucas, en la selva. ¿Sí o no? Todo recuerda, eso es recordado. Y nos ponemos a pensar, pero eran personas que daban tu vida por ti, Señor. O sea, vinieron y qué feo que murieron, ¿o no? Pero son recordados por ser unos héroes, por decirlo así, que pregonaron. Y hoy en día se dan resultados, ¿no? Esa gente que mató a toda esa gente, ahorita ya tienen la palabra del Señor y son buenos creyentes. Porque así es Dios. Vemos a un Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Negó a Jesús, ¿no? Pero Dios le dio la oportunidad. Te amo, yo te amo, yo te amo. Y Pedro fue el primero que abrió, ¿qué cosa? El camino para la predicación ¿de quién? De los gentiles. Si ven, mis hermanos, eso es un ejemplo que a veces digo, Señor, o sea, pero y nos hacemos la pregunta a nosotros. ¿Y yo? Le hice una pregunta cuando empezamos. ¿Para qué viene a la iglesia? ¿Por qué usted está aquí sentado? ¿Para hacer la voluntad de Dios o porque quiere estar en la voluntad de Dios? Recuerde que la voluntad de Dios es ¿qué? ¿Y estar en la voluntad de Dios no es bueno, agradable y perfecto? Sí, hermano, no hay ninguna diferencia. Solamente que usted y yo tenemos que ver para qué, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hermano, siempre hágase esa pregunta. Dios, ¿para qué me salvaste? ¿Ah? ¿Por qué yo hago cosas que antes no hacía? ¿Por qué ahora las hago? ¿Ya? Porque sí o no, antes de usted ser creyente, ¿usted se levantaba para venir a la iglesia? ¿Quién sabe? Usted cuando se sienta en su mesa, ¿usted antes oraba por los alimentos? Usted cuando se sienta, usted cuando se levanta, usted antes de abrir los ojos, usted no ora al Señor. Y le dice, Señor, aunque sea, le dice, gracias porque estoy despierto. O sea, y esas cosas a veces, hermanos, creamos que no sean, pero es hora de comenzar a hacerlo y ponernos a preguntar, ¿estoy haciendo tu voluntad o estoy en tu voluntad? ¿Ya? Porque le digo, hermano, si usted quiere saber si está en la voluntad de Dios, ¿ya? Tiene que, ¿qué cosa? Presentar su cuerpo, su vida, todo al Señor en sacrificio vivo, santo, porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. Lamentablemente hoy muchos creyentes, muchos cristianos, créanme, hermanos, que le digo por experiencia, porque los escucho, porque los veo, están más enfatizados en lo que está pasando. Que no estoy diciendo que no sea malo estar enfrascado o saber lo que está pasando.
Y gloria a Dios porque está pasando. ¿Y qué tengo que hacer yo? ¿Qué estoy haciendo por eso? ¿Ya? ¿Qué hago? ¿Sigo lo mismo o me quedo acá? Agradar a Dios, hermano, es presentar, es hacer, es ver, es oír y también trabajar, también hacer, preparar. Todo eso, hermano. Yo no sé si usted ha predicado el Evangelio en esta semana. No lo sé, solo usted lo sabe. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hago? ¿Qué me impide hacerlo? ¿La delincuencia me impide hacerlo? ¿El Estado me impide hacerlo? ¿En su trabajo le impiden hacerlo? ¿En su barrio le impiden hacerlo? De eso usted, hermano, usted y yo tenemos que darnos cuenta y darle gracias a Dios que eso no nos han impedido todavía, ¿o no? ¿Qué pasará cuando nos impidan hacer todo eso? Ahí sí queremos salir a qué. No esperemos que pase eso, hermano. No esperemos. No esperemos. Tenemos que hacer, porque eso es estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todos conozcan al Señor Jesucristo, y estar en la voluntad de Dios es que yo soy el instrumento para ¿qué? Para que esa gente conozca a Cristo. ¿Se complica o no? Hermano, y vemos ejemplos, ¿ya? Gente que tenía todo el derecho, la autoridad, el poder para decir y reclamarle a Dios, y Dios dijo, no siento, eso no es. No es así las cosas. No es. Mi voluntad es esta. Lo que usted y yo nos toca es descubrir, hermano. Descubrir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y por qué tengo que hacerlo. Yo no sé si usted se siente, cuando usted logra algo, hacer algo, ¿usted cómo se siente? A los que estudian, cuando sacan un 10, ¿cómo se siente? Con gozo. Y cuando saca un 8, también. Y cuando saca mala nota, ¿pero qué hace? ¿Se queda ahí? ¿Tiene qué cosa? Y para la próxima va a ser 10. Lo mismo pasa, hermano, en la vida cristiana. Lo mismo. ¿Qué nos cuesta esforzarnos? No, es que la vida cristiana es como complicada. Gloria a Dios que es complicada. ¿Se imagina si la vida cristiana fuera fácil? ¿Ya? Los animo a eso, mi hermano. O sea, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si es buena, me gusta, me fascina. ¿Ya? Es algo bueno, que no es dañino. Si es agradable, es algo que quiero. O sea, que cuando usted come algo y le agrada, ¿qué quiere? No coma mucho, por supuesto, pero más o menos, en realidad. Y es que es perfecto, que no contiene ningún error. ¿Ya? Eso hagamos, hermano. Los animo a eso. ¿Ya? Si usted quiere saber si está en la voluntad de Dios, usted mismo lo va a descubrir, porque Dios le va a hablar a usted. Dios le va a decir a usted lo que tenemos que hacer. No es difícil. No es complicado, hermano. Y pueden pasar años. ¿Ya? Yo no sé si con esto termino. Usted a veces ha orado por algo y ya deja de orar. Y Dios viene y se lo da. ¿Cómo se siente? Siempre decimos, pero si yo ya había dejado de orar por esto. Y Dios se lo da. ¿No es cierto? Y Dios le dijo, bueno, me acuerdo que tú oraste por eso. Y dejamos de hacerlo. Hermano, Moisés, ¿cuántos años pasaron? 39 años y algo. Y oró a Dios para ver si es que Dios... Pero Dios le dijo que no. A veces Dios es así. Oramos y Dios nos dice no. Y oramos y Dios nos dice sí. Dice la Biblia, cuando pedimos algo y Dios no lo da, es porque lo estamos pidiendo mal. Lo estamos pidiendo mal. ¿Ya? Y cuando Dios ya te dijo algo, a Moisés, ¿qué le había dicho? Y a Aarón, no van a pasar. Se acabó. ¿Ya? Hay cosas, hermanos, que Dios dice, se acabó. Hasta ahí nomás.
Pero hay cosas que Dios nos sigue dando oportunidades. Eso se llama la voluntad permisiva de Dios. Dios nos permite cosas, hermano. Dios nos permite que sigamos o Dios nos permite que allí. Y la pregunta, con esto termino, hermano. ¿Qué hace usted aquí? No estoy diciendo, no es que lo estoy votando, por si acaso. Pero la pregunta es, ¿qué hace usted? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué estamos aquí? ¿Ya? ¿Por qué? Eso es lo que tú y yo tenemos que preguntarnos. La voluntad de Dios es una y estar en la voluntad de Dios es otra. ¿En cuál de las dos está? Ojalá que esté en las dos. Amén. Dios Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre Celestial. Quedamos en tus manos, Dios, y lo único que queremos hacer como hijos tuyos, estar en tu voluntad y hacer tu voluntad. Que eso es bueno, Padre Celestial. Y eso es lo que a ti te agrada, Padre Celestial. En tu nombre oramos y damos gracias, Dios. Amén.